Santo, que no cese la alabanza, porque aunque estemos dos o tres podemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aunque estemos dos o tres podemos hacer que el Señor se manifieste de una manera especial como Él quiere. Esto no nos impide a nosotros, decía el cántico y cantaba nuestro pastor, que estos apóstoles estaban atados de mano, pero la boca de ellos estaban abierta. ¿Para qué? Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que esta tarde no nos impida a nosotros adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntase con libertad, amada iglesia. Siéntase en libertad para adorar al Señor en todo tiempo. Sea poco, sea mucho este mensaje, pero nosotros hemos venido para darle toda gloria y honra al quien se merece. Todo lo tienen. Amén. Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor que se va con el Padre dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y cesó la gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra, Padre. Te pido en esta hora que usted obre y tome control, dominio sobre los aires de este lugar que ya se ha tomado desde un principio, por medio de tus alabanzas, Señor, y atando y echando fuera, Padre Santo, toda enemistad que el enemigo quiera levantar, Padre, en contra del conocimiento tuyo, Padre, porque en esta hora seguimos cubiertos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Señor. Te pido que abras entendimiento, principalmente en mi vida, para yo exponer lo tuyo, Señor, a través de la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Aquellos que han venido con necesidad de escuchar palabra, sea usted, Señor, obrando y tomando control, abriendo entendimiento, abriendo oído, Padre Santo, y desatando, Señor Padre Celestial, lo que usted tiene que hacer, Padre, para que esta palabra penetre a nuestros corazones, Señor, y no salgamos de este lugar como hemos entrado, sino que salgamos renovados a través de tu Santa Escritura, de tu palabra tuya, bajo la guianza del poder de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo del Señor dice: amén. El nombre del tema se llama: que nada te desvíe del propósito de Dios, amada iglesia. Dígale a su hermano: que nada te desvíe. Dígaselo con fe: que nada te desvíe del propósito de Dios. Cuando yo leía esta parte de la Biblia, yo sé que hay muchos mensajes por los cuales se han escuchado en diferentes lados, miles de mensajes que se han sacado sobre estos versículos, pero yo sé que hay cierta determinación que necesitamos ser refrescados sí o sí, amada iglesia, porque estamos en un tiempo crucial donde la iglesia lamentablemente está flaqueando y hemos perdido y hemos quitado la mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. No me diga que no, porque yo lo he vivido. Yo soy hombre y lo he pasado, por la cual hay tiempo que ha llegado en quitar mi mirada en Cristo Jesús. Pero cuando uno se refleja por medio de la palabra de nuestro Señor, inspirada por el poder del Espíritu Santo, sabemos que este mismo Cristo que pudo cesar lo que hizo en ese tiempo, puede aún hacer cesar hoy en día situaciones y problemas, travesías que pueda pasar la iglesia, amada iglesia. Santo es tu nombre, aleluya. Cuando Jesús llama, amada iglesia, a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea,
no es por contentura haberles dicho vamos al otro lado, sino que había un propósito. Y miren cuenta, cuando él le decía pasemos al otro lado, era un acontecimiento que era atardecer, anochecer. Aquí mismo al principio lo dice, cuando llegó la noche, amada iglesia. Cuando vemos en el día, por haberlo hablado así, vemos ciertas cosas que se ven en nuestros ojos naturales. Pero cuando ella es de noche, se necesita lumbrera, se necesita saber quién es el que nos va a llevar para el otro lado, porque no podemos caminar por nuestras propias cuentas sin llevar un alumbramiento. Me explico, amada iglesia. Este fue uno de los principios por la cual ya estos discípulos eran animados a pasar al otro lado. Y una de las cosas que me llamaba entendimiento es que ellos iban en voz de ¿qué? En obediencia. Sin importar al principio a qué iban al otro lado, amada iglesia, solamente lo sabía el poder del Espíritu Santo, el Hijo de nuestro Señor. ¿A qué iba a ser? ¿Cuál era su propósito, amada iglesia? En circunstancias no sabemos cuál es lo que nos espera cuando tenemos que tomar una obediencia de parte del Señor y te dice, hijo, hija, avanza. Podemos saber a ciertas cosas qué vamos a hacer, pero a medida de que nos vamos acercando, vamos notando que hay cosas que hay que descubrir, amada iglesia. Como ministros, como evangelistas, como maestros, se encuentran en esa área de descubrir nuevas cosas. Y como hermanos en Cristo, nos encontramos en esa misma área, en descubrir qué hay más adelante. En esta obediencia, amada iglesia, tiene que haber también un sometimiento, por la cual hoy estamos bajo la obediencia en venir aquí a gozarnos como iglesia del Señor. Al sentir ese sometimiento tenemos una madurez en que no nos sentimos nosotros guiados por nuestra propia fuerza, sino que es con la guianza del Espíritu Santo, porque no sabemos qué es lo que tiene el Señor con cada uno de nosotros. ¿Me siguen todavía? Cuando tomamos en obediencia, amada iglesia, esta palabra, en la voluntad de nuestro Señor, tenemos que tomar en cuenta que hay principios en vuestras vidas. Es primeramente negarnos a nosotros, seguir a nuestro Señor Jesucristo, renunciar. Hay momentos que tenemos que sacrificar. ¿Para qué? Para seguir a nuestro amado Señor. En lo espiritual y en muchas áreas, hermana iglesia. ¿Cuántos les gustan aquí los exámenes sorpresa? A nadie le gustan los exámenes de sorpresa, ni a mí. Yo soy el primero que me pongo, amado. Este examen de sorpresa le tocó a los discípulos. Algunos ya sabían, conocían ese mar, sabían que era pescar, sabían que era levantarse una tormenta, pero había parte de los discípulos que no sabían, porque esa no era su labor. Habían parte de ellos que eran como 4 discípulos que conocían de la pesca, conocían del mar. ¿Cuántos lo creen? Santo, aleluya. Amada iglesia, cuando este examen de sorpresa se toma, hay un momento decisivo que uno tiene que tomar en cuenta, y es dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Así mismo le pasó a los discípulos, amada iglesia, rumbo al camino del propósito que los esperaba al otro lado del mar, del río. Nosotros como iglesia tenemos que pasar por momentos dificultosos, en desafíos, que hay también partes en nuestra vida, etapas que como creyente es necesario saber que vamos a cruzar al lugar prometido, al lugar, a la meta donde el Señor nos quiere llevar. Hoy en día nosotros estamos esperando la meta ¿en qué? En que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Estamos esperando a ciencia cosa. Ya sabemos que parte de nuestro examen en vuestra vida es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro testimonio, cuidar vuestra vida. Pero hay momentos que nos va a llamar por sorpresa a algo que tenemos que
tomar una decisión exactamente dirigida por el poder del Espíritu Santo y no por esta carne, amada iglesia. Yo estoy hablando aquí con los que están conectados conmigo en esta noche. Yo estoy hablando con aquellos que están conectados. Yo he venido a traer esta palabra no porque yo quiera, sino porque el Padre ha determinado este día que esos corazones tengan que llevarse esa palabra en esta noche, amada iglesia. Tenemos que examinarnos, autoexaminarse para tomar nuestros propios deseos en nuestra propia humanidad, amados. Recuérdense que la carne es engañoso. Recuérdense que el corazón es engañoso. Pero cual no es engañoso es el poder del Espíritu Santo. Cuando uno tiembla, cuando uno siente esa necesidad del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos guíe. Porque cuando Él nos guía, nos alerta de muchas cosas que pueden acontecer en tiempos futuros, dificultades, dudas, distracciones. ¿Cuántas cosas pueden alejarnos y desviarnos del propósito de nuestro Señor en estos días, amada iglesia? Es una llamada a perseverar, a enfocarnos, amada iglesia, como cuerpos en Cristo. Este rumbo al propósito como iglesia, tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias, amados. Una de las prioridades como discípulos tomaron la obediencia. Se subieron a la barca. Era de noche, no dudaron, vamos con el maestro. Escucharon parábolas, escucharon todo lo que el Señor había hecho anticipadamente. Se supone que en el corazón de uno va esa fe. Vamos agarrado esa fe misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos tiene que probar a un debido tiempo. Llega un momento que el Señor nos tiene que probar. El Señor tiene que ver cuál es realmente la fe que en medio de tu problema tú puedes confiar en que Dios te va a sacar adelante. No importando las dificultades que te puedas encontrar, pero cuando uno confía en la mano de Dios, es mejor estar en la mano de un Dios vivo que conoce el futuro. ¿Cuántos lo creen así? ¿Quién puede entender realmente y comprender, amada iglesia, la naturaleza engañosa que el mismo Señor sabía? Jehová, que escudriñó la mente, que probó el corazón para cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso nos deja en Jeremías 17:10. Él quien conoce ¿quién? El corazón del hombre. Esto nos afirma que Dios es quien conoce y escudriña los corazones del humano, lo que implica que la comprensión completa del corazón humano no solo puede ser alcanzada a través de una perspectiva, sino que tiene que ser una perspectiva divina, amada iglesia. Cuando nos habla en Proverbios capítulo 3, verso 5, dice: fíjate de Jehová que todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Amada iglesia, ¿por qué me dice el hermano José me está llevando ahora por esta cita? Cuando nosotros nos fijamos realmente en el poder de Dios, nos estamos ¿qué? Dejando que Él nos cubra, dejando que Él nos guarde, dejando que Él no permita que vuestra vida cruce por un peligro fuerte. Hay cosas que el Señor lo permite, como lo he dicho en un principio, es para probar vuestra fe, para moldearnos y llevarnos de un nivel a otro nivel, amada iglesia. ¿Cuántos lo creen? Aún así, conociendo parte de estos discípulos, la naturaleza que se levantaba por medio de la tormenta, vieron que esa noche, vieron que ese momento, la naturaleza que se levantaba en tormenta no era la misma que ellos habían conocido días anteriores. ¿Cuántos me están siguiendo? En pocas palabras, yo le estoy diciendo que cuando yo estoy trabajando en construcción y me ponen a trabajar casas pequeñas, regulares, tranquilas, y aquí hay constructores, amada iglesia,
ya uno sabe cómo ir trabajando poco a poco. Pero cuando te ponen un edificio de 30 pisos, amada iglesia, te preguntas, ahora cómo voy a trabajar en esto, porque esto es mayor con lo que yo había empezado, amada iglesia. Probando vuestra fe, el Señor Jesucristo asimismo probó en ese tiempo a estos discípulos. En ellos, cuando habla que empezó a meterse agua dentro de la barca, aún no era hundida, sino que ellos reconocían que si aún se terminaba de meter toda esa agua, amada iglesia, y podía inundar esa barca. Pero había un propósito, no tenía que ser inundada. Donde sí hubo empezar inundaciones fue en el corazón de ellos, amada iglesia. Cuando vieron que esa agua en su corazón fue aumentada de incredulidad, desespero, ansiedad, miedo, temor. ¿Cuánto les ha pasado que cuando tú estás viendo el problema, las demás cosas se ven normales, solamente tu vida espiritual está cayendo diferente? Tu vida espiritual está siendo diferente, procesada. Cuando tú dices, pero es que yo no puedo avanzar en esta área, me siento atormentado, ahora no sé cómo avanzar. Yo no sé cómo tomé este lado. Me siento ansioso, quiero soltar todo, quiero dejar todo, regresarme al mundo nuevamente, en pocas palabras, por decirlo de esta manera. Porque hay creyentes, amada iglesia, que si usted los puede ver dentro de las mismas iglesias, sus pensamientos a veces es querer soltarlo todo. No creyendo que realmente que los que venían a los caminos del Señor pensaba que iba a ser todo de bien. No, hay un proceso por el cual pasar con cada uno de nosotros. Y hay unos que quieren soltar la toalla antes de tiempo, amada iglesia. Esta incredulidad con estos discípulos al ver que la tempestad anegaba esa barca, anegaba su corazón principalmente, y no creían en el poder supremo de nuestro Señor Jesucristo, que simplemente con estar con el Maestro podían estar ¿en qué? En paz, amada iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos de esa manera, aún estando dentro de la casa del Señor? Cuando las finanzas se nos están cayendo, cuando muchas cosas pueden estar cayéndose encima, y a veces pensamos que Dios no está en medio de ¿qué? De la situación. Recuérdese que el Maestro Jesucristo estaba descansando, era humano, tenía que ¿qué? Descansar por la travesía que había pasado con sus discípulos, dejándoles saber que Él era parte también de la naturaleza que necesitaba descansar, amada iglesia. En nuestro proceso en vuestras vidas hay tiempo que el Señor nos deja a nosotros también, que hay cosas que nosotros podamos ¿qué? Resolver, amada iglesia. Hay cosas que uno lo puede hacer, hay cosas que no podemos, pero solamente lo puede hacer el Padre. En este desespero, amada iglesia, empezaron ellos a mirarse a los lados. Me imagino, oye Pablo, oye, ¿y qué pasa con el Maestro? Dijo que nos iba a ayudar al otro lado, pero Él está durmiendo en la pompa. ¿Qué pasa? Él no tiene cuidado de nosotros. Mira que según dice que nos ama, nos quiere, amada iglesia. Amada iglesia, ese engaño es fuerte. Esos dardos no vienen del Espíritu del Señor. Hay que tener mucho cuidado, aun dentro de la iglesia, cuando se levante en contra de los pastores, en contra de los ministros, en contra de los evangelistas, aún en contra de nuestros propios hermanos, amados. Porque de todo esto nosotros vamos a dar cuentas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Usted no cree que el pastor Cubí ha pasado lo suyo? Ha pasado lo suyo. Pero es mejor, mira, hacer silencio, orar al Señor, para que el Señor tome en cuenta lo que está pasando dentro de la barca. Afigúrese que esta es la barca del Señor. ¿Quién está llevando el timón en este lugar? Amados, hay que tener cuidado, porque yo sé que todo tiene su tiempo. Cuando el Señor tiene que hacer lo que va a hacer, Él lo va a hacer.
Y cuando nos quedemos sorprendidos, como el Señor lo hizo por medio de sus discípulos, se quedaron sorprendidos porque aún dijeron, aún el Hijo de Dios, le hacen caso. Amada iglesia, no se sorprenda cuando el Señor tenga que hacer algo. Yo no le estoy profetizando, yo no le estoy diciendo nada, pero por naturaleza divina, cuando el Señor tiene que pelear por lo suyo, el Señor lo va a hacer. Sobre encima de lo que sea, amada iglesia. Sobre encima de la naturaleza, porque parte de la naturaleza que el Señor había creado fueron los mares, el viento. ¿Y qué pasó en esa noche? El propio viento se levantó en tempestad de que del propósito que iban en esa barca. Y no solamente iban los discípulos, esta tempestad se le olvidó que en esta barca iba el Hijo de Dios, iba el Hijo de poder, el Hijo que todo lo puede, el Hijo que sana, el Hijo que liberta, el Hijo que rompe cadenas. Amada iglesia, esa tormenta, amados hermanos, no era cualquier cosa, era parte de la naturaleza de Dios. Ahora usted no se puede creer en la naturaleza como hombre que se puede levantar contra otro hombre. Amado, hay que tener de suma importancia cuando el Señor nos deja ser procesados. ¿Cuánto lo creen? Santo es tu nombre. Es necesario como iglesia pasar por estas etapas, amado. Pregúnteme por qué. Para creer aún más en la intimidad del conocimiento de ¿quién? De Dios. Porque cuando uno entiende el conocimiento de Dios en vuestras vidas, las cosas que empiezan a caminar como el Señor quiere y no como nosotros queremos. Porque a veces nosotros nos ponemos adelante y decir, si esto es de Dios, esto se va a dar. Pero mire mi hermano, mire pastor, mire iglesia, este pueblo, estos 12 discípulos, cuando se tomaron en cuenta en cruzar al otro lado con el maestro, a ciencia clara dijeron vamos a cruzar, pero no sabían las circunstancias y los problemas que iban a venir a su vida al atravesar ese lugar, amados. Cuando nosotros decimos si es de Dios esto se va a dar, hay que decir amén. Si es de Dios, amén. De una u otra manera el Señor nos ha llevado de continuo en continuo, de bendición en bendición, aunque se levanten gente que no quiera amar iglesia. ¿Cuántos me siguen todavía? Mi hermano, cuando yo veía este acontecimiento me imaginaba este pueblo, estos discípulos, y yo decía, pero si esta misma naturaleza se levantó con el Hijo de Dios, ¿por qué la naturaleza no se puede levantar con nosotros? Metiendo en principalmente la naturaleza del hombre, que no se pueden meter con los hijos de Dios, amado. No es algo que asombrarse. Yo sé que aquí a muchos los han herido. Yo sé que aún aquellos que están escuchando después de este video han sido tocados, han sido probados en su trayectoria con el Señor, amada iglesia. No sé cuánto tiempo pasó cuando el Señor Jesucristo vino en sí y fue despierto por sus discípulos. No sé cuánto tiempo, 10 minutos, media hora, una hora, amada iglesia, no sabemos. Así es mismo que cuando uno espera que el Señor ponga enfrente lo que tiene que hacer en contra de lo que están contigo, pastor, no importa el tiempo que se lleve, pero cuando el Señor se levante de ese lugar, es para levantar y calmar esa tempestad, esa naturaleza. Es para calmar lo que todo está en contra del propósito de tu vida. Si se lo va a dar, déselo más fuerte, amada iglesia. No vamos tan lejos, amada iglesia. En el libro de Daniel, perdón, en el mismo Génesis, cuando habla de José y sus hermanos, sus propios hermanos lo entregaron. Había una envidia, rencor por lo que él tenía que hacer, y no era por su carne, sino que iba a ser por dirección de quién,
del Señor, amada iglesia. Ahí es donde el Señor tiene que también que probarnos. Ahí es donde el Señor tiene que llevarnos a una madurez, a entender que lo que el Señor tiene que hacer en tu vida lo va a hacer sobre encima de quién, amada iglesia. ¿Cuántos lo creen así? No me estoy saliendo fuera del propósito, porque aquí hay mucho propósito para cada uno de nosotros, amada iglesia. Un propósito para aquellos que están trabajando fuera de la iglesia como misionero, como evangelista. El pastor tiene su misión afuera también. Cada uno tiene su misión, amada iglesia. ¿Cuánto lo creen? Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No sé, creo que ya por ahí ya dice, ya sé por dónde va el hermano. Para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amado, si usted no ha hecho nada malo, ¿por qué hay que temer? Si usted está agarrado del Señor Jesucristo, ¿por qué hay que temer a la tempestad que se levanta, amada iglesia? Yo siempre he dicho una palabra, y a mi esposa se lo he dicho, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, amada iglesia. No es fácil ver una iglesia vacía. No es fácil. ¿Por qué? Porque eso también nos impulsa a que sean ustedes partícipes del poder y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Amado, hablaba yo sobre los caminos que nosotros que tomamos más en estos últimos tiempos, donde la iglesia está siendo probada, donde la tempestad se ha levantado fuertemente y muchos han menguado en su fe en estos últimos tiempos. Hay muchos acontecimientos que se están dando hoy en día, que usted mismo lo está viendo en las noticias, lo está viendo en las redes, lo está escuchando con el vecino, lo está escuchando con aquella persona. Amada iglesia, esto no, gracias mi vida. Amada iglesia, esta no es noticia de hombre, es noticia de palabra del Señor. Apocalipsis, Mateo nos habla sobre estos acontecimientos que se van a llevar a cabo, amada iglesia. Y no es tiempo para que nosotros estemos jugando. Estamos mirando que la tempestad cada día está arreciando. Y así como está arreciando esta tempestad, como hijos del Señor, tenemos que estar temblando. ¿Por qué? Porque si no nos escudriñamos perfectamente vuestros corazones, entonces ¿dónde nosotros estamos inclinados? Si en la carne o en el Señor, amada iglesia. En pocas palabras, yo te vengo a decir en esta tarde: no te preocupes por los que otros puedan levantarse en contra tuya. En lo que tú veas que otras cosas están aconteciendo, amada iglesia, preocúpate por ti mismo. Preocúpate que dentro de la barca vas tú con el Señor, amada iglesia. Y esto no es egoísmo. El que quiera tomar al Señor Jesucristo dentro de su barca, pues lo hace. ¿Cuántos lo creen así? Santo, aleluya. Poderoso. Esto también nos lleva a que al dudar, amada iglesia. Hablamos en un principio de la duda, dudando nosotros mismos. Pero si dudamos del Maestro, es dura consecuencia para vuestra vida, amados. Santo, aleluya. No podemos dejar que toda esta tormenta nos aniegue a seguir hacia adelante, amada iglesia. Una de las cosas principales, como yo le decía a mi esposa, el Señor sabe lo que hace. Mientras nuevamente leía este versículo, ¿sabe dónde puso mi mirada el Señor? En el verso 35, pero un punto clave que dice: en aquel día, cuando llegó la noche. Amada iglesia, cuando llegó la noche, wow, digo, Señor, ¿qué me quiere decir con esto?
Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero el Espíritu conoce, el Espíritu ve. Y lo que usted no puede ver en la oscuridad, el Espíritu te dice qué es lo que hay. Aunque a veces nosotros no podamos ver lo que está pasando y lo que hay detrás de esa oscuridad, amada iglesia, tenemos que entender que el Espíritu del Señor nos trae ¿a qué? A una obediencia y valentía, que si tenemos a Cristo todo lo podemos, amada iglesia. Santo es tu nombre, aleluya. Esto nos lleva a nosotros, amada iglesia, que son parte de las tribulaciones que llevaron también los discípulos. Esa tribulación, amada iglesia, nosotros vamos a pasar también. Tribulaciones las estamos pasando de una y de mil maneras. Pero eso no nos puede dejar a nosotros ¿a qué? A menguar el propósito que tienen vuestras vidas. ¿Qué nos puede separar de todo eso, amado? ¿Qué nos puede? Nada, amada iglesia. Cuando dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, Jeremías 17:10, amada iglesia, según vuestras obras, Señor, también tiene que atender al llamado por la cual nosotros estamos en necesidad, amada iglesia. Seremos probados, pero el Señor sacará en cara sobre toda circunstancia que nosotros tengamos que pasar, amada iglesia. Tenemos que afirmar más que en estos últimos tiempos nuestro camino, conocer y escudriñar los caminos por medio del corazón que el Señor nos ha permitido, que el corazón del Señor. Santo, aleluya. Cuando en Proverbios capítulo 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, amada iglesia. Hay que entender que nosotros no nos podemos llevar por lo que el corazón dice, sino que lo que el poder del Espíritu está haciendo en vuestras vidas, amada iglesia. ¿Cuántos me siguen todavía? Amada iglesia, yo quiero hacerle en esta tarde, decirle, sobre toda circunstancia hay que mirar lo que está pasando. Yo sé que hay mensajes que tienen que ser dados nuevamente, pero no se cansen de escuchar ciertos mensajes, amada iglesia, y especialmente el mensaje en Mateo 24. Pronto viene el Señor. Dicen mucho, pero es que ya estoy cansado. Ya estoy cansado de que me digan que el Señor viene y no viene todavía. Amada iglesia, desde que yo conocí al Señor, desde que conocí al hermano Cubías, a su hermano y a ciertos hermanos, escucho de que Cristo viene. Y yo retengo esa promesa, amado. A pesar de todas las dificultades y pruebas y batallas que yo he pasado, amada iglesia, en esa barca y en tu barca, y aún lo que nos espera todavía, esa tempestad que se está levantando, amada iglesia, es tiempo de ¿qué? De refugiarse en los brazos de Jesucristo. Es tiempo de que uno tome en cuenta que con nuestra fuerza nosotros no podemos avanzar. Recuérdense que yo les hablé de 4 discípulos que conocían la tormenta. Ellos conocían parte de la tormenta, pero no sabían a qué magnitud hoy en día se estaba levantando esa tormenta que no era la misma que ellos conocían. ¿Y a quién recurrieron? A pesar de su flaqueza en su corazón, amada iglesia, ellos recorrieron ¿a qué? A despertar al Señor y decir, ¿por qué no nos salva? Porque perecemos. Y es que ellos no habían entendido que solamente los valientes, ay santo, arrebatarán los reinos de los cielos. Yo no sé cuántos valientes hay aquí. Santo, aleluya. Ay, poder delante de tu presencia, Espíritu Santo.
Ay, bonita presencia tuya, Señor. Santo es tu nombre, mi Dios. Al ser valiente, mi amado, no importa que se levante fuerte esa tempestad, que se levante el hijo, que se levante el padre, que se levante los ancianos, que se levante el vecino, que se levanten en tu trabajo, que se levante quien menos te lo espera. Pero tenemos que ser valientes en medio de todo eso, amada iglesia. Tenemos que ser probados, vamos a ser aún más probados. Usted no se crea que esto es lo único que nosotros estamos siendo probados. Vamos a aún ser más probados, amada iglesia. Yo no sé cuántos mensajes el pastor Cubías tiene que seguir predicando en este lugar. Yo no sé cuántos mensajes muchos ministros de la palabra del Señor tienen que seguir predicando para que el pueblo despierte. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está ya, es inminente, amada iglesia. Yo no sé cuántos mensajes hasta cuando realmente vea que el acontecimiento se ha llegado y decir: tanto tiempo estuve dentro de la iglesia y no rescaté a la voz y al llamado, a lo que el pastor decía. Amada iglesia, por tiempo de tribulación nosotros vamos a estar pasando. Por tiempo de cosas estamos pasando fuertemente. Tribulaciones lo habla la palabra que estamos pasando, amada iglesia. Poderoso es tu nombre, mi Dios. Pero solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solamente aquellos que creen que de esa barca vamos a pasar al otro lado, a ese propósito que el Señor nos tiene que llevar. Aún así, cuando el enemigo sabía que ellos iban en ese propósito, amada iglesia, se levantó por medio de esa tempestad. Amados, cuando usted se pone a leer en el capítulo 5, ahora usted empieza a entender. ¿Cuánto me quieren seguir? Solamente el primer versículo. Yo lo voy a leer. Marcos 5, capítulo 5, verso 1 dice: y vinieron, ¿a dónde? Al otro lado. ¿De dónde? Del mar. ¿A la región de qué? De los Gadarenos. Hubo un acontecimiento en ese lugar, amada iglesia. Había un propósito por llegar a ese lugar. Yo no sé por cuál propósito como iglesia del Señor el Señor te tiene que llevar, amado. Pero déjeme decirle que si el enemigo se levantó por medio de esa tormenta para no hacer esa bendición y liberación de parte del Señor Jesucristo a este hombre, amado, se van a levantar en contra tuyo. Se van a levantar en contra tuyo y se van a seguir levantando, amado. Y esto no es para coger miedo, esto no es para coger que entonces dejo todo. No, amada iglesia. Es tiempo para qué, para demostrar que lo que nosotros hemos creído nos va a llevar a qué, a una bendición mejor. ¿Cuántos lo creen así? Poderoso, aleluya. Ya casi termino, amado iglesia. Yo decía al pastor, tenemos todavía una hora, ¿verdad? Pero ya no se puede, aún en el altar, amada iglesia, no se puede mentir al decir una cosa así. Santo, aleluya. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará a bien. Esto es, pongan atención, amada iglesia, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, amada iglesia.
¿Y quiénes son llamados al propósito? Usted y yo. ¿Quiénes son llamados al propósito? Aquellos que necesitan liberación. Aquellos que necesitan que la luz, el poder del evangelio, para salir y predicarle que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que libera, hay un Cristo que aún puede perdonar los pecados que sean para el hombre imperdonable, pero para Cristo Jesús todo le es perdonado, menos contra la blasfemia del Espíritu Santo. Amada iglesia, esto no nos puede desviar de la presencia y del propósito del Señor. Amada iglesia, si somos guiados por el Espíritu Santo, hay que permanecer ¿dónde? En el mismo Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. ¿Cuántos me siguen todavía? Poderoso, aleluya. Tengamos en cuenta, amados iglesia, que la desobediencia acarrea ¿qué? Desobediencia en el Señor. Acarrea cosas contrarias. Y hoy en día no estamos para acarrear cosas del enemigo. Tenemos que acarrear ¿con qué? Con sabiduría de lo alto. Y no me avergüenzo de este evangelio, decía Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y es poder para tu vida. Es poder para que tú des testimonio a los demás. Y es poder que si dices tú, aunque me esté enzarandeando la barca, y aunque me esté ya inundando la situación, pero Señor, yo sé y creo en tu promesa que a tu debido tiempo tú te vas a levantar. ¿Para qué? Para que pasemos al otro lado, aunque el enemigo se levante. Amada iglesia, váyase poniendo de pie. Poderoso, aleluya. Con el permiso de nuestro pastor, pónganse de pie. Yo no sé en qué manera el Señor habló a tu vida, amada iglesia, pero yo sé que cada uno pasamos por diferentes situaciones, por diferentes dificultades, por diferentes problemas. Pero este es un ejemplo que les hago hoy en día por medio de este pueblo, de estos discípulos cuando iban juntamente con el Señor Jesucristo en esa barca, amados hermanos. Y aunque así nos creamos nosotros que estamos con el Señor, y aunque veamos que las situaciones están hasta donde no, y que aunque te señalen, que te digan, tú vistes, por haberte tomado en decir pasa al otro lado, en que haber dicho, oh, yo voy para allá. Pero si no vieron que tú ibas con la mano del Señor, amada iglesia, no se fije en eso. Fíjate en que tú estás agarrado ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Fíjate en el propósito del Señor. No te fíes en hombre. Fíjate en quién. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amada iglesia. Poderoso, dele un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Yo con esto ya casi termino. Ellos gritaron al maestro, despiértate maestro, que perecemos. Porque cuando usted está viendo esa situación de tormenta fuerte, amada iglesia, usted no le puede decir despiértate maestro, no. Hay que clamar ¿con qué? Con sabiduría. Hay que clamar ¿con qué? Desde lo más profundo de vuestro corazón. Hay que clamar a voz abierta, dejándole saber que el Señor no es sordo. Con sinceridad, el Señor no es sordo, que aún lo mínimo que tú antes de que quieras abrir tu boca, el Señor ya sabe cuál es tu petición. Yo no sé cuál sea la petición hoy en día en tu vida, la necesidad, qué es lo que tú estés pasando. Pero una cosa yo sé lo que te digo, que si tú estás con el Señor Jesucristo, lo tienes todo. Que aunque se te levanten en contra tuyo, lo tienes todo. Que aunque veas que estás solo en medio del mar y estás con el Señor, lo tienes todo. Había una alabanza por ahí, paz en medio de la tormenta.